Método de organizar información, forma eficaz de aprendizaje, forma empleada únicamente para las ciencias racionales o ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta en esta? La C. La C, exacto. Tenemos que tener en cuenta aquí que me están preguntando cuál no es. Ahora, si hablamos específicamente de los mapas conceptuales, podemos decir que un mapa conceptual se puede hacer en el ámbito académico, pero también lo puedo hacer, por ejemplo, en mi casa, también lo puedo hacer en la empresa. En mi casa lo puedo hacer como a manera de organizar, por ejemplo, las actividades que hace cada uno. Entonces, actividades del día lunes sería el título. Una característica principal de los mapas conceptuales es que tienen que tener jerarquización. ¿Qué es jerarquización? Que la parte más importante va arriba y de ahí se desprenden como los conceptos o las palabras menos importantes. ¿Mm? Entonces, tenemos que el título es Actividades del día lunes. ¿Sí? Vamos bajando por líneas relacionales y empezamos a colocar los conceptos. Entonces, el papá hace esto, la mamá hace esto, el tío hace esto, ¿cierto? Entonces, se puede utilizar, digamos que en otros ámbitos también. Vamos con la pregunta 88. Se le suele llamar mapa conceptual a una red que une conceptos, un ensayo que postula hipótesis, una narración que hace resúmenes detallados o todas las anteriores. La C. La C, una narración que hace resúmenes detallados. No, es una red que une conceptos. Les estaba diciendo yo, ¿por medio de qué? De líneas relacionales. Las líneas relacionales son aquellas líneas que uno puede ir mirando y que puede seguir para armar un concepto o un párrafo como tal. Listo, 89. Podríamos comprender el término concepto como, o sea, esa pequeña palabra que yo voy a colocar, ¿a qué hace referencia? Dice, un término de uso exclusivo para la academia, un término de uso exclusivo para entornos laborales o formales, un término general que se puede usar para representar algo en concreto, o un juego de palabras solamente usado en la literatura universal. Acuérdense que de esto hablábamos cuando estuvimos haciendo como las actividades de significado y significante. Que todas las palabras no solamente tienen un sonido o una palabra, sino también tienen un concepto para nosotros. Es esa imagen que nos hacemos en la cabeza de algo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí? De la 89. ¿Cuál? La, La C, ajá. Bueno, yo como que me voy a quedar solamente con Alejandra en clase. Los demás como que no saben, no responden. Chicos, con todo respeto, pero creo que me va a tocar empezar a sacar estudiantes porque pues para contestar solo con ella, pues me quedo solo con ella. ¿Listo? Pregunta 90. Los conceptos suelen ser apreciados en el espacio académico debido a que, ¿para qué sirve utilizar un concepto o enseñarles a ustedes qué es como tal el significado, qué es el significante para que ustedes lo tengan en cuenta? Entonces decimos, que los conceptos solo son válidos en las academias, B, que los conceptos son confusos para la gente fuera de las academias, C, son las mejores herramientas de transmisión de conocimiento o D, ninguna de las anteriores. ¿La C? C. Sí, la C. Perfecto, la C. 91. El hecho de que el concepto sea susceptible a ser relacionado con otros demuestra que el hecho de que yo a ustedes les pueda decir la semana pasada o hace muchísimas semanas que era significado y significante y que ahora lo relacionemos con concepto, o sea, que podamos unir una información con otra para que me sirva. Entonces dice, los conceptos son inútiles si están solos. Los conceptos son formas de interconectar ideas nuevas o más grandes. Los conceptos solo pueden usarse por el maestro. Los conceptos son inútiles en la vida cotidiana. La B. La B, perfecto. Listo, los chicos que no tienen audio, me están diciendo por el chat, perfecto, escriban por el chat si no tienen audio, pero por lo menos que se note que están. 92. La jerarquización es una importante característica a la hora de hacer un mapa conceptual. ¿Sí o no? Les decía yo, la jerarquización es colocar lo más importante en la parte superior y de ahí se desprenden los conceptos. O sea que sí es o no es importante. Sí. Sí, o sea que sí sería la respuesta A o la C. Y a partir de la A o la C vamos a mirar cuál de ellas es la que complementa la información.
Dice sí porque es la manera de organizar de mayor a menor importancia los temas, o la C dice sí porque la jerarquía es el tema central del mapa conceptual. Ya tenemos dos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería, la A o la C? La C, C. ¿La qué? la C, No, es la A. Porque la jerarquía no es el tema es de lo que yo quiera hablar. Entonces, en el caso de acá, podríamos estar hablando de que, bueno, el que yo les estaba diciendo, entonces, las actividades del lunes, ese es mi tema principal, ¿sí? Si estoy hablando de un tema como tal, entonces podría decir género lírico, y empiezo a hablar de él, ¿cierto? La parte de arriba es la más importante, por eso se llama jerarquización. Entonces, de la 92 es la A. 93. ¿Por qué el impacto visual importa en la creación de un mapa conceptual? El impacto visual quiere decir ese orden que usted le da al mapa, ¿no? No es que porque es un mapa conceptual, entonces yo voy a mandar líneas para todo lado, no. Por eso tiene jerarquización, lo más importante, lo menos importante, y no solo eso, sino que sea simple, que sea fácil de que yo lo pueda entender. ¿Por qué es importante que exista ese orden? Dice, porque estamos hablando de un arte gráfico, porque la debida organización visual ayuda a evitar confusiones. C, porque todo entra por los ojos. D, porque se mide la habilidad artística de quien lo hace. la La B, B. La B. En A ver, coro, perfecto, la B. La B. La 94. El tema de la simplificación es importante a la hora de elaborar un mapa conceptual debido a que la simplificación a qué hace referencia. Dice, lo simple es una regla, así sea difícil de interpretar. Se debe exponer los conceptos más importantes a la hora de elaborar el mapa. Lo simple deja un espacio de incomprensión que el lector debe encargarse de buscar, la de todas las anteriores. la B, Nuevamente es la B. Solamente los conceptos más importantes se colocan. Cuando hagan un mapa conceptual, no vamos a colocar en la parte superior mm, concepto y más abajo, palabra clave, no, yo no voy a colocar un párrafo completo, por eso se llama mapa conceptual, porque tiene solo pequeñas palabras que me indican algo, que me dan dando como pistas de lo que yo quiero hablar. Listo, dice la 95. Dice, es importante saber que el mapa conceptual debe llevar un título e idea central. El mapa conceptual debe tener como máximo 3 páginas. El mapa conceptual tiene solo 2 maneras de hacerse, como una red o como un diagrama de árbol o ninguna de las anteriores. la la C, La A. El mapa conceptual debe llevar un título o idea central o principal. Listo, es lo más importante que debe tener cualquier mapa. La 96. El mapa conceptual se diferencia de un resumen porque, ¿por qué? En realidad son sinónimos. B. El resumen no emplea cuadros o formas gráficas para explicar conceptos importantes. El resumen es más sencillo y directo que el mapa conceptual, o ambos son exactamente lo mismo, dicho de maneras diferentes. La B. la Ah, B, perfecto, la B. Vamos con la siguiente. Se dice que el Renacimiento fue un movimiento. Ok, entonces acá ya nos ponemos al día con lo que vamos, aunque ya se me va a acabar el tiempo, vamos a tratar de solucionar al máximo esto. El Renacimiento es una época que viene después de el oscurantismo, que fue una época en la que no existieron ningún surgimiento de absolutamente nada. Se llamó oscurantismo porque no hubieron avances ni científicos ni tecnológicos, poco culturales, pero ahí está ahí. Se dice que el Renacimiento se dio sobre el siglo XV en la Europa occidental, ¿sí? Ojo, en la Europa occidental, en donde se caracterizó porque como que se le empezó a dar la importancia al ser humano como tal, ¿sí? Se empleó muchísimo avance humano y científico en este tiempo. Se dejó de pensar que todo pertenecía a la iglesia y que todo era Dios como el centro del mundo, no. Ahora el ser humano era el centro del mundo, que a eso se le llama antropocentrismo. ¿Sí? Que durante esta época existieron grandes escritores y humanistas, de los cuales tienen nombre ahorita las instituciones donde ustedes están, ¿no? Entonces está el Dante Alighieri, el señor Francisco Petrarca, el señor Giovanni Boccaccio, el señor Tomás Morón, Nicolás Maquiavelo, el señor Miguel de Cervantes Saavedra, que no sé si ustedes lo han escuchado, pero lo vimos el mes pasado, que hablaba de que durante esta época existió uno de los escritores más importantes del mundo, ¿cierto? Que fue Miguel de Cervantes Saavedra con su obra
Don Quijote de la Mancha. Tenemos también al señor Garcilaso de la Vega y otros más. ¿Sí? Entonces vamos a solucionar y vamos mirando. Se dice que el Renacimiento fue un movimiento cultural debido a que implicaba el punto de vista religioso, implicaba el punto de vista político e histórico, implicaba el mundo de la expresión artística o ninguna de las anteriores. La B. La B, el punto de vista político e histórico, ¿cómo? Porque me están diciendo que era cultural. Entonces, ¿cuál de ellos habla de la cultura? La A. No, porque la A dice que es religioso. La C. La C implica el mundo de la expresión artística. A eso hace referencia cuando hablamos de cultura. ¿Listo? ¿En qué territorio se llevó a cabo el Renacimiento? Les acabé de decir en qué lugar. Entonces dice, en Europa Occidental, en todo el planeta, en la América de la Colonia, en Asia, África y parte del Viejo Mundo. A. En Europa Occidental, ajá, sí, pero dilo con seguridad. En Europa Occidental. Uno de los grandes rasgos del Renacimiento fue el avance humano y científico, el regreso a las formas religiosas y morales, el rechazo al mundo antiguo, el establecimiento artístico que esa época trajo. La D. La La C. D. La, la A. Acuérdense que yo les decía, fue ese momento del tiempo en el que se le dio importancia al ser humano como tal. Y de ahí viene pues toda esta corriente llamada el humanismo, que le damos la importancia al ser humano como tal, al ser humano, a la naturaleza, como a todos los seres vivos como tal. ¿Listo? Entonces de la 99, la A. La 100. En esta época otro gran descubrimiento ayudaría a su consolidación. A, la pólvora, el arma de fuego, la imprenta o ninguna de las anteriores. Bueno, esta se la contesto La yo. C. Fue la C, ajá, sí señora. ¿Por qué? Porque básicamente por la imprenta fue que como que se establecieron muchísimas normas ortográficas porque pues se preocuparon por la ortografía, por la gramática, porque las demás personas pudieran entender los escritos que existían para ese tiempo y empezarlos como a dar a conocer en otros contextos y en otros lugares. Entonces, de la 100, la C. 101. El Renacimiento trae consigo una renovada visión de Dios, una visión industrialista de la sociedad, una revolución burguesa o una nueva visión del hombre y el arte. La D. La D. Ajá, sí, señora, es la D. El término teocentrismo fue criticado por el Renacimiento debido a que el teocentrismo es básicamente el que dice que Dios es el centro del mundo. Ojo, teo tiene que ver con todo lo de religión y centrismo pues obviamente con el centro. ¿Listo? Entonces dice, el Renacimiento daba nueva vida a la religión, el teocentrismo se basa en las ciencias como fundamento, el teocentrismo asegura que Dios es el centro del universo o ninguna de las anteriores. ¿La? C. Sí, ujú, que Dios es el centro del mundo. Al contrario de la pregunta que sigue, que es la 103. Decimos que el teocentrismo era de la época anterior al Renacimiento. Durante el Renacimiento vino a nacer esta que se llama el antropocentrismo. Antropo quiere decir ser humano y centrismo otra vez el centro de algo. Entonces dice, el término antropocentrismo fue usado en el Renacimiento debido a que exaltaban la naturaleza de Dios en la tierra, era un término que ellos buscaban destruir, se resultaba una idea irracional para la época, era la idea de que el hombre era el centro del mundo. La D. La D, el hombre como centro del mundo. Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, la antigüedad clásica fue importante para el Renacimiento, pues habla de encontrar a Dios, eran escritos sagrados como la Biblia, hablaban de cómo derrotar a los reyes, hablaban del ser humano y de la belleza. ¿De qué hablábamos entonces? Esa es la 105. La 105. Ay, me salté El la 104. otro. Listo. La 105, entonces contestemos y nos volvemos a la 104. La 105, entonces, ¿de qué sería? La antigüedad clásica fue importante para el Renacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que fue importante, según lo que estábamos diciendo? Para mí sería la D. La D, ajá.
porque hablaba del ser humano como tal. La 104, en la literatura del Renacimiento despreciaban el humanismo, exaltaban el amor y la belleza de la naturaleza, demostraban un profundo sentimiento religioso o ninguna de las anteriores. La C. La B, exaltaban el amor y la belleza de la naturaleza. La 106 dice, entre los autores más importantes del Renacimiento encontramos, a ver de cuál de estos, dice Carl Jung, Jacques Lacan, Karl Marx o ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores, porque se acuerdan que yo les decía, tenemos a Miguel de Cervantes y a todos los humanistas de los que hemos estado hablando de que son los nombres de las instituciones en ustedes están, ¿no? Ahí no está ninguno. Entonces, de la 106, de ninguno de los anteriores. La siguiente. Otro importante autor del Renacimiento fue Pierre de Rosart, Blake, Julio Cortázar o Borges. El único que se adapta a este tiempo sobre el siglo XV es el señor Pierre de Rosart, que fue un poeta francés. ¿Listo? Entonces, de la 107 es la A. Esta sí me la ayudan a contestar ustedes porque de esta sí les hablé. Entonces dice, obra importante de la literatura renacentista española, el Decamerón, Las Mil y Una Noches, Cuentos de Navidad o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La D. La D. Ajá, el Quijote de la Mancha. Y hasta ahí llegamos. Ahí termina todo lo del Renacimiento. La próxima clase continuamos ya como tal con la comunicación y con los elementos. ¿Listo, hijos? Que estén muy bien. Que tengan feliz semana. Gracias, Vale, profe.